encontrarnos nuevamente para seguir orando, para seguir clamando por esta tierra que necesita tanto de oración y necesita tanto de la palabra del Señor. Estamos aquí para orar y también compartir de las Escrituras. Le damos gracias al Señor. Padre, gracias, gracias Señor. Una vez más levantamos en esta tercera ocasión en el día nuestra voz para clamar, orar delante de ti y declarar tu palabra sobre las naciones de la tierra, sobre esta nación que tú amas, Señor. Tú amas a Colombia, Señor, y cada nación, Señor, oh Dios, que está sobre la tierra. Tienes un propósito con cada una de ellas, Señor, porque a pesar de todas estas naciones estar en el mismo planeta, con cada una de ellas tienes un propósito. Con cada una de ellas tienes un deseo y de cumplir, Señor, una visión específica de tu corazón para el mundo, Señor. Hoy, Señor, oramos por todas las naciones, Señor, oh Dios. Oramos para que tú cumplas tu propósito, para que nada altere lo que tú has prefijado que debe suceder, Señor, oh Dios, en cada ciudad, en cada población, en cada grupo humano, Señor, que en cada lugar, Señor, oh Dios, tú has de hacer algo, porque cada hombre y cada mujer sobre este planeta tiene un propósito de parte de ti, Señor. Padre, permite que cada uno encuentre ese propósito, Señor Jesús. Permítenos ser instrumentos tuyos para llevar tu palabra, para hacerla conocer, para hacerte conocer a ti, para que, Señor, oh Dios, vengan a ser conciudadanos de este reino, Señor Jesús, que tú has establecido en medio del universo, Señor. Te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por darnos el privilegio de orar, de levantar nuestra voz, de clamar, Señor, oh Dios, día a día, Señor, por todo lo que está sucediendo en el mundo, Señor. Tu palabra dice que nosotros debemos ser sal en la tierra, así como la sal se echa sobre la carne para que no se pudra, para que se mantenga, para que se preserve. Así, Señor, has tenido a la iglesia como la sal, que con la oración, que con el ayuno, que con la búsqueda de tu presencia, que con la adoración a tu nombre, Señor, salan esta tierra, Señor, oh Dios, preservan esta tierra del juicio, Señor, oh Dios, porque tu iglesia clama, porque tu iglesia ora, y nosotros incesantemente lo estamos haciendo desde este canal, orando, intercediendo, Señor, levantando tu nombre, Padre Santo, y estableciendo tu reino y extendiendo la proclamación de las buenas noticias de tu evangelio, Señor, oh Dios. Te bendecimos y te damos gracias por usarnos en este tiempo, precisamente en este tiempo, como instrumentos en tus manos para bendición de la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Tú eres un instrumento del Señor. Tú eres instrumento en las manos de Cristo. Gloria a Dios. Y estamos viendo un tema hermoso en cuanto al sentir y el pensar. Haya en ti el mismo sentir o haya en ti la misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Leamos estos versículos y continuemos allí nuestra meditación. Dice la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto hablábamos esta tarde, ¿no? La importancia de nosotros tener ese mismo pensamiento. La palabra froneo en el griego, de tener el mismo sentir y el mismo pensar, significa ambas cosas. Tener la misma intención, la misma actitud que hubo en Cristo y también la misma forma de pensar, la misma manera de pensar. Es lo que venimos compartiendo, ¿no? Y vemos allí que dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. Esta virtud tan importante. Mira que la humildad en la antigüedad era considerada una debilidad, ¿no? Para los griegos, para los romanos,
Ser humilde, ¿cómo se te ocurre? Eso es demostrarte débil delante de las demás personas. Y Jesús vino a romper ese paradigma en la humanidad, ¿no? Amén. Hoy de la humildad se habla como una virtud porque lo es, pero en ese tiempo no, era una debilidad de carácter. Y hoy en día eso lo transformó el Señor en la sociedad. Y hoy vemos cómo la humildad, tantos beneficios que ha traído a la humanidad cuando las personas han aprendido a trabajarla en su vida. Por eso retaron tanto a Jesús, ¿no? Claro. Defiéndete, di que tú eres el rey Eso, de los judíos. defiende tus Y se derechos, como reían decías y hablaban. Sí, que yo hablaba que nosotros no sabemos muy bien los derechos, pero los deberes se nos olvidan. No tan necia. Exacto. Entonces toca, y es ver a Jesús, por eso es que los romanos les daba tanta rabia con Jesús, no podían entender cómo él podía tener tanta humildad, porque para ellos era fuera Absurdo. de sí, no Sí, eso era tenía absurdo. nada pues que ver con ellos. Y pues los judíos estaban permeados por esa misma cultura, tanto la griega como la romana, porque ellos vivían con la misma mentalidad y los fariseos era una réplica socialmente hablando, pues podríamos decir mentalmente hablando, griegos. Entonces, igual que como dices tú, igual que lo rechazaban a Jesús los romanos, igual los griegos y los judíos. Ajá. Pero bien, dice el Señor, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Qué virtud tan especial, ¿no? Y lo que enseñábamos esta tarde, no te lo pierdas y si quieres volverlo a escuchar. Ahí está grabado en el Face y también lo subimos a YouTube. Y dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? Tiene el mismo sentido de lo que venimos hablando. Y ahora dice el versículo 5, algo muy hermoso. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Volvemos al mismo punto. Haya en ti el mismo sentir, haya la misma manera de pensar y haya la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue esa actitud? Entonces, esta noche entramos a ver esa actitud. Dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, ¿no? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bueno, dejemos hasta ahí, que ahí hay muchas cosas que meditar, ¿no? Allá en estos dos versículos. Entonces quiero referirme a este versículo 6 en esta noche. Entonces, esa frase que dice, el cual siendo en forma de Dios. Literalmente lo que está diciendo allí es, Él era por naturaleza en la misma forma de Dios. Amén, ¿no? así es. Él era por naturaleza 100%. en la misma forma de Dios. 100%. Sí. Entonces aquí vamos a ver dos palabritas que son claves para entender este versículo tan lindo. Pero dice siendo, ¿no? El cual siendo en forma de Dios. Esa palabra es hipargein en el griego. Describe lo que es una persona en su propia esencia. El cual siendo. Recuerda que esa palabra tiene que ver con el verbo ser, ¿no? El ser. Y el ser, pues es una palabra que manejaban mucho los griegos, ¿no? La esencia de una persona. Su corazón, su naturaleza esencial, su esencia como persona, ¿no? Entonces, el cual siendo, dice la palabra, entonces está diciendo el cual tenía la esencia de Dios, es lo que está diciendo, ¿no? Y que no puede cambiarse, es una esencia que iba a seguir siendo la misma porque inherentemente Jesús era Dios y es Dios. Y Él nunca dejó de ser Dios. Jesús esencialmente es Dios. Y sabes, nunca va a cambiar. Nunca Amén. cambió y nunca cambiará. Amén, así es. Y eso es un misterio, ¿no? Eso es un misterio. Cómo Jesús vino a ser un ser humano sin dejar de ser Dios. Sin perder esa esencia, sin perder esa esencia divina. Como decías tú en una de las enseñanzas, Jesús se vino con el cielo en él, ¿no? Exacto. Entonces, el cielo se vino con él. Sí.
cuando Él descendió de los cielos. Amén. El cual siendo en forma, ¿no? Y aquí hay dos palabras para forma, dos palabras que son claves para entender este versículo. Una es morfé, que habla de la forma esencial que nunca cambia. Es lo que habla también de siendo, ¿no? Inmutable. Inmutable, muy bien. Y esquema es la forma exterior que cambia con el tiempo. Una forma interior y hay otra forma exterior, ¿no? Una forma interior y otra forma exterior. Y ahí se usan esas dos palabras, ¿no? Morfé y esquema. En Jesús, morfé vendría a ser su naturaleza divina, ¿no? Lo que nunca cambia, ¿sí? Eso es inalterable, ¿sí? Y la palabra morfé significa también lo que hace que Dios sea Dios, ¿sí? O sea, divina, que nunca fue tocada, nunca ha sido alterada, que siempre se ha mantenido allí. Así Jesús haya pasado por lo que haya pasado, nunca perdió su esencia de Dios. Y aunque su esquema, que era su forma exterior, esa sí cambió, su esencia seguía siendo divina, ¿no? Entonces, esa forma exterior, esa sí fue la que cambió, ¿sí? Porque dice aquí la palabra. Pastor, ¿en qué sentido cambió? Aquí dice la palabra, dice, el cual siendo en forma de Dios, no igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿sí? No estimó, no es que lo haya despreciado o que descuidó esa forma de Dios, no está diciendo en ese sentido que no estimó, sino que no se aferró a los beneficios y a los privilegios que tenía en el cielo, ¿no? Sino que Él vino y se hizo hombre, ¿sí? Como cosa que aferrarse, sino que se despojó a los hombres, ¿no? Lo que te hace como un hombre, ¿no? Entonces esas palabras para mí son muy, muy claves porque están hablando acerca de la, podríamos decir, la teología de la encarnación de Jesús, de todo el misterio, de todas la conmoción que sucedió al momento de Jesús tomar la forma de hombre y dejar la forma de Dios. Vuelvo a repetir, la forma exterior, mas no la forma interior. Y por eso es necesario explicar ambas cosas para poder hacer claridad de que nunca Jesús dejó de ser Dios ni dejará de ser Dios. Amén, así es. Y la palabra morfé se puede comparar con otras dos palabras en el griego que son eikon, que habla de la imagen, y doxa, la gloria, ¿no? Entonces aquí hay algo también muy lindo. Esto quiere decir que Jesús, antes de venir y encarnarse, o sea, en su preexistencia en la eternidad, ¿cierto? Él vivía en una condición privilegiada, ¿no? Vivía en una condición de ¿qué? De gloria, ¿sí? Vivía en la gloria del Padre, vivía en la gloria del cielo, en los cielos, ¿no? Con toda su majestad, con toda la plenitud, ¿no? Es como los cuentos de hadas que hemos oído desde pequeños, que hablan del príncipe que de repente se perdió, se volvió un mendigo, pero vuelve otra vez a su condición de príncipe después de una serie de circunstancias que le pasan, ¿cierto? Algo así. El Señor viene de esa realeza, viene de esa majestad, ¿no? Y Él en un momento aquí en la tierra mostró un viso de esa majestad sin haber muerto, sin haber ido a la tumba ni haber hecho su obra en la cruz del Calvario. ¿Cuándo fue? ¿Recuerdas cuando Él mostró toda esa gloria ante sus 3 discípulos más cercanos? En la transfiguración. En la transfiguración, ¿no? En la transfiguración. Fue un momento espectacular donde Jesús muestra, como diciéndoles a ellos, es que ustedes no saben quién soy yo. ¿Cierto? Y eso que no estaban en cuarentena. Bueno, no nos sacamos del tema. Les muestra y les dice, ustedes realmente han pensado que han estado caminando con un ser humano común y corriente, pero yo quiero mostrarles a ustedes, que son los más cercanos, los más íntimos, un viso de mi gloria,
un viso de Algo mi muy majestad. pequeñito, No, sí. algo muy pequeño, pero yo sé que es algo que va a marcar para siempre sus vidas. Y es cuando Jesús todo, muestra toda su majestad, toda su gloria ante los ojos de estos tres discípulos que eran Juan, Pedro y Jacobo, ¿no? Que eran los más íntimos del Señor. Y tal fue la majestad, dice la palabra, que aparecieron a un lado Moisés y al otro lado Elías, ¿no? Aparecieron en el monte de la transfiguración, al lado de la gloria del Señor, ellos también glorificados, ellos también en ese cuerpo glorioso que tienen ahora, después de su muerte. Y allí cuando aparecen en semejante gloria, es cuando Pedro dice, no, pues esto hay que guardarlo, esto es Sí, único, hagamos una algo enramadita. tenemos que hacer, déjanos hacer una enramada para ti, para Elías, para Moisés, porque esto no va a volver a pasar, Sí, ¿no? porque nosotros siempre tendemos humanamente a encajonar la gloria de Dios. Exacto, a querer meter en frasquitos las experiencias con Dios, ¿no? Y no podemos nosotros encajonar y como enfrascar, podríamos decir, usando la ilustración, al Señor, sino el Señor se manifiesta, pero Él es como un río que una gloria permanente, dinámica, ¿cierto? Y el Señor se muestra, y valga la pena decir en este punto, que por qué se muestra Elías y por qué se muestra Moisés, porque decían de Elías el príncipe de los profetas, ¿no? Y Moisés, aquel hombre que trajo la ley, ¿no? Entonces, como dice en Cristo se resume la ley y los profetas. Por eso es que cuando Jesús se aparece en su gloria, de repente desaparece Elías y desaparece Moisés, porque todo se resume en Jesús. Queda nada más Cristo. El momento en que se acaba esa expresión de Dios hacia los hombres, en ese momento queda solo Jesús, y quiere decir que tanto la ley como los profetas están en Cristo, o sea, Cristo es la palabra, por eso es el verbo hecho carne, eso es lo que quiere decir ese momento. Y también significa que así como Moisés subió al monte, dice la palabra que él descendió y su rostro estaba resplandeciendo, ¿no? Amén. Pero en este caso, no solo el rostro de Jesús resplandecía, sino todo su cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Dos cosas. Bueno, precisamente que está mostrando que Él es divino, ¿sí? Que Él es Dios, ¿cierto? Pero a la vez está mostrando de que en ese tiempo solo la cabeza resplandecía, y en este tiempo de la gracia todo el cuerpo de Cristo va a resplandecer con la gloria de Dios. Eso es lo que significa la transfiguración. Y que esa forma, ¿no? Esa imagen que es icón, y gloria que es doxa, muestra todo eso en la transfiguración. Les muestra cómo es que Él tenía esa gloria en los cielos, y les estaba anticipando que precisamente a esa gloria estaba por volver, ¿no? Y Juan 5:37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Está diciendo Jesús acerca del Padre, ¿no? Ustedes no han visto al Padre directamente. Y dice la palabra que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿cierto? En otras palabras que estábamos diciendo, Él no consideró el existir en igualdad con Dios como algo a lo que tenía que aferrarse, ¿cierto? Es cierto, es la segunda persona de la Trinidad. El Padre es la primera persona, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y viviendo en esa armonía, esa unidad perfecta en los cielos, dijo el Señor, yo no me voy a aferrar a esto, no me voy a quedar aquí por dejar de hacer una obra por la humanidad. Es que nosotros realmente no alcanzamos a dimensionar el gran amor de Dios, no solo el Padre, sino el Hijo, el Espíritu Santo, el gran amor de Dios por nosotros. Es más allá de la comprensión humana. Sí, era estancarse, ¿no? Era quedar allá
con todo mientras la humanidad se perdía. Sí, Y él dijo, no, yo necesito ir, ¿no? Y nosotros debemos, o sea, no podremos entender nunca el amor de Dios, definitivamente. Como yo lo decía esta mañana o esta tarde, porque he tenido confusión. El amor, pero Dios te ama a ti, ama tu corazón, por por encima de todo. encima de lo que tú eres. Eso no tiene precio. Realmente ese amor es lo que nos seduce, nos acerca a Dios, ¿sí? Porque donde yo vaya me va a amar o por lo que soy o por lo que hago, pero amor incondicional realmente es muy complejo, o sea, humanamente muy difícil, muy difícil. Sí, es verdad. El amor de Dios no nos alcanza a caber en la cabeza. ¿Cómo Jesús deja semejante posición Sí, de grandeza, ¿no? De privilegios en los cielos? Solo por amor. Por eso el versículo que leíamos en la tarde al comienzo, se hizo pobre, siendo rico por amor a nosotros, por amor. No se aferró a esto. Y quiero terminar enfatizando esta frase, cosa a que aferrarse, como cosa a que aferrarse. Arpagmos significa la palabra que está allí en cosa a que aferrarse. En otra versión antigua, esa palabra significa no tuvo por usurpación ser igual a Dios, ¿no? Y voy a explicar esa palabra usurpación. Esa palabra es la misma palabra griega que significa rapiña o arrebatar o agarrar, ¿cierto? Como, o sea, como si estuviera codiciando algo, como esto no me lo quitan, sí, esto yo lo voy a mantener, lo voy a retener a costa de mi vida, a costa de lo que sea. Es decir, no tuvo como cosa a que aferrarse, como si dijera, esto yo lo agarro y nadie me lo va a quitar porque esto es mío, y como y casi idolatrando esa posición, ese lugar que él tenía. Que no tiene nada que ver pues con nosotros, ¿cierto? Dios mío. Nosotros nos aferramos hasta de un alfiler. Sí. Definitivamente la raza humana tenemos apegos incorrectos, apegos que no realmente nosotros no tendríamos que tener tanto amor por eso, sino realmente aferrarnos tanto, porque realmente, como yo siempre digo, vinimos a la tierra y así nos vamos a ir sin llevarnos nada de lo que tenemos. Exacto. Entonces esos apegos son incorrectos. Entonces, en cuanto a la preexistencia de Jesús, decimos eso. Jesús no tuvo la necesidad de arrebatar, en ese sentido que lo estamos diciendo, la igualdad con Dios, ¿sí? El ser igual a Dios. Él no lo cogió como algo, no lo agarró como algo que mejor dicho, no le fuera a ser devuelto o quisiera soltar. Él voluntariamente dejó ese lugar de privilegio, sí. Lo cedió. Y lo comparamos, por ejemplo, con Adán. Él sí trató de hacerlo, ¿no? De tomar ese lugar, ¿no? Y él tenía por naturaleza un lugar de privilegio, ¿no? Adán, al ser creado, tenía la amistad con Dios, tenía la comunión, la intimidad con el Señor. Dice la palabra del Señor que se paseaba Dios en el jardín, o sea, como queriendo decir que había una comunión agradable entre Adán y Eva y Dios, ¿cierto? Él no tenía ninguna necesidad de seguir las pretensiones del enemigo, ¿no? El diablo vino a decirle a Adán y a Eva, es que Dios les está escondiendo cosas, es que Dios no quiere que ustedes sean como Él, que ustedes sean dioses, ¿sí? Claro, porque Él hace lo que quiere porque es Dios, pero si los tiene a ustedes ahí amarrados, que haciendo su voluntad. No, independícense de Dios, sean ustedes mismos Dios. Y Adán y Eva codiciaron. Cuando dice la palabra que vieron codiciable el fruto del árbol, no se refiere a que vieron rojita la manzana si fuera una manzana o más naranja la pera si fuera una pera, no importa qué fruto era. Lo que estaban codiciando era el ser Dios, el llegar a ser independientes del Señor, el poder.
el no tener que depender De del nadie. Señor, el no tener que rendirle cuentas a nadie, ¿cierto? Ese fue el corazón de Adán y de Eva, y habiendo el Señor hecho tantas cosas, habiéndoles dado tantos privilegios, habiéndolos puesto como administradores de la creación, personas de su confianza, de su entera confianza. Dice la palabra que iban a sojuzgar y a señorear. O sea, eran administradores del Señor, iban a juzgar bajo la autoridad del Señor, pero ellos no valoraron ese lugar de privilegio, ¿no? Y sí se aferraron como a ese deseo de ser dioses. Ahí ellos sí se aferraron. Y el último Adán, que es Jesús, vino a mostrar una naturaleza diferente. Totalmente diferente. De humildad. De entrega. De entrega, exacto. Jesús no tuvo necesidad de retener celosamente esa divinidad, sino que se despojó de ella voluntariamente. ¿Y por qué? Por amor a la humanidad. Amén. Él se despojó. No, y que yo en mi espíritu lo que siento es: ¿a qué estás aferrado? ¿A qué estamos aferrados? Que esta lección sea que nos despojemos todo aquello en lo que nosotros estamos aferrados. Porque realmente eso no nos va a hacer más ni nos va a hacer menos, ¿sí? Los apegos, los amores incorrectos, las relaciones incorrectas, las ambiciones, las pasiones, los deseos, los pensamientos, los sueños egoístas fuera, los matrimonios, las relaciones de matrimonio donde dice Dios allá y nosotros aquí, todo eso. ¿A qué estás aferrado tú? Y ahora que terminemos pues este tiempo, reflexiona. ¿A qué estoy aferrado? Y entregan eso al Señor. Dile: Señor, yo entrego esto. Yo no me quiero aferrar, sino solamente a ti. Amén. A ti, Señor, que tú eres lo eterno, pues. Jesús no usó el hecho de ser igual a Dios como una oportunidad para engrandecerse a sí mismo, ¿sí? Lo que estábamos hablando en la tarde, para promocionarse, ¿no? Para ser respetado, para ser adulado, para ser reconocido por los hombres. No, eso no lo usó el Señor con ese propósito. Y mira que aún los hombres lo alaban y lo trataban de obligar que se montara ya como rey, ¿no? Y lo escuchaban hablar, veían en él esa unción y ese carisma, y ellos decían: no, este es el tipo que necesitamos allá en el gobierno. Este es el tipo que tiene que estar allá sentado en el trono de Roma, gobernando aquí todas las naciones. Todos empezaron a gritar: ese es, ¿no? Y todos como con ese deseo de que Jesús estuviera allí. Y Jesús bien claramente lo decía: mi reino no es de este mundo. Mi reino no tiene nada que ver con los parámetros del mundo, con los parámetros de la carne. Y me parece excelente lo que mi esposa en esta hora está tratando de hacernos ver, ¿no? ¿A qué estamos aferrados nosotros? Si Jesús no se aferró a ser Dios, si Jesús no se aferró a tener la forma de Dios, sino que vino y se humilló y tomó ese vestido de hombre, esa forma de siervo, no se conformó con ser un ser humano común y corriente, porque ser un hombre pudo haber sido un César, ser un hombre pudo haber sido un hombre poderoso de la tierra, un gran filósofo. No a tomar la forma de un hombre de importancia según la carne, según los hombres. No, él vino a tomar la forma de un siervo. Imagínate, siendo hombre y fuera eso, se convirtió en un siervo de los hombres. Oh Dios, por eso para mí este pasaje es uno de mis pasajes favoritos, porque muestra lo que nosotros debemos ser, la actitud que nosotros debemos tener. Y yo sí quiero, como decía mi esposa hace un momento, que todos traigamos esta reflexión a nuestro corazón y pensemos lo que ella está diciendo. ¿A qué estamos aferrados? ¿Qué tenemos tan agarrado? De pronto tienes agarrado tu negocio y estás diciendo: eso no se va a perder, no se va a perder, mejor dicho, ni Dios me lo va a quitar, ¿no? Como grandes hombres poderosos de las naciones que se aferran del poder y se agarran y dicen: voy a gobernar aquí por 20, 30, 50 años y nadie me va a quitar aquí de este lugar de poder, y se agarran ahí
esa avaricia del poder, porque yo te digo, a veces el amor por el poder es mucho más corrosivo que el amor mismo por el dinero. Hasta el poder corroe más. ¿Por qué? Por querer tener dominio sobre otros, sentirse el grande, sentirse que todo el mundo le teme. No, ese no es nuestro llamado, mis hermanos. Y Jesús no vino a eso. Él Y se a él humilló, no, se humilló. él se humilló. Él no le importó ser latigado. Él no le importó ser humillado tan vilmente delante de todas las personas, desangrado ahí delante de la gente y ser colgado en ese lugar maldito, porque dice la palabra de maldito es el que es colgado en un madero, y ser colgado allí de la peor forma. Y él lo hizo, ¿sabes? Por amor, por amor. Él lo hizo. Y ahora, ¿qué vas a hacer tú por amor? ¿Qué vas a hacer tú por amor? ¿Qué vas a entregar por amor? ¿Qué vas a rendir por amor? ¿Qué vas a despojarte para poderte entregar, para que Dios te pueda usar en lo que Él te necesita usar? Esa es la gran pregunta en esta noche, y con la que queremos terminar, y que tú a tu cama vayas esta noche a descansar, pero meditando en esta palabra, reflexionando acerca de qué es lo que realmente Dios te está pidiendo. Volvemos otra vez al mismo punto que hemos tratado durante todas las transmisiones. Vamos a salir a un mundo diferente. Vamos a salir a enfrentar una situación diferente del mundo. Muchas de las cosas van a ser demasiado parecidas, pero te digo y te aseguro, no iguales, no iguales. Ni siquiera la iglesia va a ser igual. Algo tiene que haber pasado durante este tiempo y seguir pasando durante este tiempo para lo que estamos por recibir al salir de este confinamiento. Entonces tú tienes que salir con unas decisiones. De tu casa tienes que salir con unas decisiones, de esta cuarentena tienes que salir con unas determinaciones en tu corazón, que este es el tiempo de tomarlas en el nombre de Jesús. Sí. Así que yo te invito que cierres tus ojos y ores al Señor y le digas al Señor: yo no quiero, Señor, estar a nada aferrado, yo no quiero estar a nada apegado, Señor Jesús. Todo es tuyo. Así, Señor, vine al mundo desnudo, dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo salí, Señor, y así vine al mundo, desnudo, Señor Jesús, y desnudo voy a volver a los cielos, Señor, sin llevarme ni siquiera el vestido puesto. Nada de lo que, Señor, está en esta tierra me lo voy a llevar. Todo, Señor, todo. De modo, Señor Jesús, que yo no quiero estar aferrado a nada ni a nadie, ni a nadie. No estar aferrado ni siquiera a mis seres más queridos, ni a mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, a nadie, Señor, ni a nada de lo que tú aún me has dado, Señor. Si me has dado una casa, si me has dado un carro, si me has dado el vestido, si me has dado lo que me hayas dado sobre esta tierra, nada, Señor Jesús, nada me pertenece, todo te pertenece a ti, Señor. De modo que en esta noche, proféticamente, nos despojamos y en el nombre de Jesús soltamos todo aquello a lo que hubiéramos estado agarrados. Ahora mismo lo soltamos. Ahora mismo nos desapegamos de todas estas cosas. Tú sabes muy bien de qué te tienes que desapegar, y dile al Señor: yo me desapego de esto, de aquello. Nómbralo ahí, en la intimidad de tu casa, en tu corazón. Nómbralo, así sea en voz baja, nómbralo delante del Señor y dile: te entrego esto, te entrego aquello, te lo entrego, Señor, es tuyo, Señor. No me voy a aferrar, pero por causa de que el Señor no se aferró, logró una de las obras más poderosas y trascendentes de la humanidad, del universo: la redención. Y no solo la redención de la humanidad, sino la redención de la creación entera. Fue redimida por Cristo, fue redimida por un acto de desprendimiento, un acto de despojo, un acto en el cual Él se desapegó de sus privilegios para hacerse pobre por amor a todos nosotros. Ahora tú, soltando estas cosas en las manos del Señor, el Señor puede estar usando eso para llevarte a hacer la obra más grande que jamás hayas hecho en la vida. De pronto tu misión está a las puertas.
Tu llamado aquí sobre la tierra está a las puertas y estás por hacer más de lo que tú jamás creías llegar a ser. Recibe esto en el nombre de Jesús y toma ahora ese lugar, esa posición de autoridad, esa posición que Dios te ha dado para ir a hacer la obra que Dios te ha encomendado. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro sobre ti que esta palabra se cumple en ti, en el nombre de Jesús. Recibe la unción, recibe la gloria del Señor y la gracia de Dios para ir a hacer lo que Dios te ha encomendado. Un abrazo muy grande. Les bendigo con un buen descanso en esta noche y que podamos mañana conectarnos nuevamente a las 9 de la mañana. Aquí vamos a estar conectados y yo sé que el Señor tiene algo muy especial para todos nosotros. Seguiremos compartiendo en cuanto a este tema y yo sé que nos va a enriquecer grandemente. Dios te bendiga.